Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a empezar a resolver ecuaciones químicas mediante técnica de balanceo mediante ecuaciones redox. Para balancear ecuaciones redox podemos hacerlo mediante la técnica de las semirreacciones o por medio de la técnica del método del ion-electrón, que es el más común o el más utilizado. Es la técnica que vamos a introducir en este video. Cabe señalar que tenemos que hacer un recordatorio sobre la oxidación y la reducción. Dentro de las ecuaciones redox, la oxidación es la pérdida de electrones, pero no cualquier o todas las especies pierden electrones, y a especie me refiero a cada una de las sustancias o iones participantes en la ecuación redox. La reducción es la ganancia de electrones, es decir, por ejemplo, si tengo un cloro 2 que está en estado natural como tal, con un número de oxidación de 0 y pasa a cloro de -1, entonces se desplazó desde 0 hasta el -1. Podemos basarnos en esta pequeña recta numérica que tenemos aquí. Vamos a poder saber que una especie ganó o perdió electrones de acuerdo a cómo se desplace dentro de la recta. En este ejemplo que les acabo de decir de cloro 2, que está en estado de oxidación o número de oxidación de 0 y que pasa a un cloro de -1, bueno, pues te desplazas sobre la recta numérica hacia la izquierda, por lo tanto sabemos que se está efectuando una reacción de reducción, es decir, que gana electrones. Cabe señalar que a esa sustancia que se oxida se le conoce también como agente reductor, y a esta sustancia que se reduce se le conoce también como agente oxidante. Como ya les había comentado, la técnica que vamos a utilizar en este video para balancear las ecuaciones redox es el método de ion-electrón. El método de ion-electrón se puede efectuar reacciones en medio ácido o reacciones en medio básico. Las primeras 4 pasos son destinados a ambos tipos de reacciones, ya sea en medio ácido o en medio básico. El quinto paso solamente se aplica si se está efectuando la reacción en medio básico. Cabe señalar que la expresión te tiene que indicar si se va a efectuar dicha reacción química en medio ácido o en medio básico. Lo primero que tenemos que hacer es balancear los átomos, después balancear las cargas. Número 3, balancear oxígenos añadiendo moléculas de agua. Número 4, balancear hidrógenos añadiendo protones. Y únicamente se va a efectuar el paso 5 si se efectúa en medio básico, y vamos a añadir iones hidroxilo o iones OH negativos en ambos miembros por cada protón añadido. Cabe señalar que estos son una serie de etapas bastante simplificadas, pero ahora que vayamos a resolver los ejercicios nos vamos a ahora sí que aterrizar todos estos pasos y etapas. Bueno, vamos a proceder a resolverlos. Ok chicos, una reacción típica es como se presenta en el pizarrón. En este caso la vamos a balancear en medio ácido. Lo primero que tenemos que identificar es las sustancias participantes. En este caso tenemos el anión dicromato, el anión oxalato, el catión cromo +3, y tenemos un compuesto como tal que está neutro en la naturaleza, que es el dióxido de carbono. Cuando tenemos un compuesto de este tipo, que como tal no es ni anión ni catión, vamos a denotarlo que tiene una carga 0, porque la naturaleza se encuentra en estado neutro prácticamente. Lo que procede a realizar a continuación es separar estas especies participantes en 2 semirreacciones. En este caso, ¿cómo las vamos a separar? Bueno, si aquí en el anión dicromato observo que está el cromo, voy a colocar como tal a esta especie que es el anión dicromato, y donde vuelve a aparecer el cromo lo coloco como producto. Ya tengo mi primer semirreacción. La siguiente semirreacción, pues tengo que colocar la siguiente especie. En este caso es el anión oxalato. Y donde vuelve a aparecer como tal el carbono, que es la especie que está oxidándose o reduciéndose, es en el CO2. Si se fijan, todas las especies que les presenten en esta ecuación química inicial las tienen que acomodar en las 2 semirreacciones. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuál es la semirreacción de oxidación y cuál es la semirreacción de reducción. ¿Quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? En este caso vamos
apoyarnos un poco de la recta numérica que les presenté hace un ratito. Si se fijan, yo les comentaba que si nos desplazamos hacia la derecha, entonces se está efectuando la oxidación. Pero si nos desplazamos hacia la izquierda, entonces se está efectuando la reducción. Para este caso, no tenemos que analizar la carga iónica neta del anión o del catión, sino que tenemos que analizar la carga iónica de la especie que se va a oxidar o que se va a reducir. En este caso, estamos hablando de que la sustancia que cambia de número de oxidación es el cromo, y acá cambia a cromo más 3, y aquí es el carbono, y acá cambia a carbono, pero tenemos que analizar los números de oxidación. ¿Cómo es? Bueno, aquí en total tiene una carga iónica de 0. Eso significa que todo el compuesto está neutro, pero yo sé que el oxígeno siempre trabaja con carga de menos 2. En este caso me daría menos 4. ¿Con qué carga está trabajando entonces el carbono? Con carga de más 4. Si se fijan acá, la carga iónica neta del anión es menos 2. Eso significa que tengo que colocar aquí un menos 2. El oxígeno siempre trabaja con menos 2, por lo tanto aquí obtengo un menos 8. 4 por menos 2 da menos 8. ¿Con qué carga está trabajando entonces el carbono para obtener un menos 2? En teoría o legalmente, aquí está trabajando con una carga de más 3, porque si se fijan, es 3 por 2, 6 positivo, menos 8, me da menos 2. Entonces, prácticamente estamos moviéndonos de carbono más 3 hasta carbono más 4, por lo tanto estamos dando un brinco hacia la derecha, y esta es la semirreacción de oxidación. Ahora voy a analizar el dicromato. Para el caso del dicromato, entonces tengo que analizar cómo se comporta las cargas de los componentes. Eso significa que tiene que dar igual a menos 2, acá coloco un menos 2 y me da menos 14, y entonces pues legalmente tengo que pasar de más 6 para que me dé un total de más 12, menos 14 y sea igual a menos 2. Es decir, que me estoy moviendo de una carga más 6 hasta una carga de más 3. Si me desplazo hacia la izquierda en la recta numérica, entonces está efectuándose la reducción. Por ende, en la primera reacción, el anión dicromato está actuando como agente oxidante. Y en este caso, el anión oxalato está actuando como agente reductor. Una vez identificadas quién es la semirreacción de oxidación y reducción, voy a borrar todos estos numeritos de aquí y voy a empezar a proceder a resolver las semirreacciones para balancearlas como tal. Tenemos que regresar a como estábamos al principio. Para este caso, recordemos que primero tenemos que balancear átomos. Si tenemos que balancear átomos, entonces vamos a actuar de forma independiente cada una de las semirreacciones. Si tengo 2 cromos acá, pues entonces tengo que tener 2 cromos de este lado. De acuerdo a las reglas, una vez que balanceé los átomos del cromo, tengo que proceder a balancear los átomos de oxígeno. Si se fijan, en este caso tenemos 7 átomos de oxígeno del lado izquierdo. Para balancear oxígenos tenemos que adicionar moléculas de agua. Entonces significa que tengo que balancear 7 átomos de oxígeno y por lo tanto de este lado, que es donde me hace falta el oxígeno, voy a añadir 7 moléculas de agua. Pero si se fijan, hasta este punto pues he añadido como tal también átomos de hidrógeno. Para balancear los átomos de hidrógeno de este lado, que es donde me hacen falta, simplemente tengo que multiplicar 7 por 2, 14. 14 protones o prácticamente cationes H positivos que tengo que adicionar para balancear. Hasta este punto he balanceado los átomos. Ahora tengo que balancear cargas. ¿Cómo voy a balancear las cargas? Estas se balancean añadiendo electrones. En este caso, si se fijan, tengo 14 cargas positivas y tengo 2 cargas negativas, lo que me da un total de 12 cargas positivas de este lado.
derecho tengo como tal 3 por 2, 6 cargas positivas y tengo un compuesto neutro, o sea que simplemente tengo 6 cargas positivas. Si quiero balancear esta primer semirreacción de forma, ahora sí que balancear cargas, necesito identificar cuántos electrones debo de añadir a alguno de los lados para que me queden exactamente igual. Si se fijan, acá tengo 12 cargas positivas. Si de este lado adiciono 6 electrones, entonces 12 cargas positivas. Y si le sumo 6 cargas negativas, me van a dar un total de 6 cargas positivas y voy a quedar balanceada igual que el lado derecho de la semirreacción. Por lo tanto, me conviene adicionar de este lado izquierdo 6 cargas negativas, en este caso en forma de 6 electrones. Ahora voy a proceder a balancear la otra semirreacción. Voy a borrar todo esto que por el momento no me sirve. Para este caso, primero tengo que balancear átomos. En este caso tengo 2 átomos de carbono de este lado y pues adiciono un 2 de coeficiente para tener 2 átomos de carbono del otro lado. Luego, lo que sigue a continuación es verificar los átomos de oxígeno. Tengo 4 átomos de oxígeno de este lado y en este lado es 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la ecuación ya está balanceada con respecto a átomos. Ahora necesito balancear cargas. Para balancear las cargas, si se fijan, tengo un total de 2 cargas negativas de este lado y de este lado tengo un compuesto neutro. Por lo tanto, pues me conviene adicionar 2 electrones de este lado para que queden balanceadas las cargas. ¿Qué sigue hacer a continuación? Tenemos que sumar ambas semirreacciones. Para sumar ambas semirreacciones tengo que verificar que el mismo número de electrones de la suma total de este lado sea igual al mismo número de electrones de la suma total de aquel lado. Si se fijan, de este lado tengo como tal, considerando ambas semirreacciones, 6 electrones. Y de este lado tengo como tal, considerando ambas semirreacciones, 2 electrones. Por lo cual necesito multiplicar toda esta expresión por 3 para así poder después proceder a eliminar los electrones. Veamos cómo se comporta la expresión o la ecuación química considerando este coeficiente de aquí. En este caso, les repito, tenemos que sumar ambas. Voy a colocar los 6 electrones que ya tenía, más los 14 protones que se adicionaron, más el anión dicromato con carga de -2, más 3 por 1, 3 veces este anión oxalato. Luego, del lado derecho voy a tener 2 anión catión cromo más 3, más 7 moléculas de agua, más 3 por 2, 6 moléculas de CO2, más 3 por 2, 6 electrones. Una vez que he multiplicado y que he sumado ambas semirreacciones, entonces procedo a simplificar la expresión. ¿Cómo sigue? 6 electrones se van con estos 6 electrones, porque si la tratamos como una ecuación algebraica, si este 6 se está sumando, lo paso al otro miembro restando y más 6 electrones menos 6 electrones se van. Entonces prácticamente así va a quedar la expresión. La ecuación iónica neta que vamos a encontrar, que es la ecuación iónica neta, nos va a quedar como sigue: 14 protones más el anión dicromato más 3 veces el anión oxalato con carga de -2 más 2 veces el catión cromo más 3 más 7 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2. Esta es la ecuación iónica neta. Lo último que resta hacer es verificar que las especies sean las mismas tanto del miembro izquierdo como del miembro derecho. En este caso podemos identificar que tenemos cromo, que tenemos carbono, que tenemos oxígeno y que tenemos hidrógeno. Y por lo tanto nos va a quedar 2 cromos de este lado y 2 cromos de este lado. 3 por 2, 6 carbonos de este lado y de este lado otros 6 carbonos. Con los oxígenos tendremos 7 por acá,
más 3 por 4, 12, lo que me da un total de 19 átomos de oxígeno. Del lado derecho tenemos 7 por acá y 6 por 2, son 12, lo que nos da un total de 19 átomos de oxígeno. Los átomos de hidrógeno son 14 de este lado y de este lado 7 por 2, 14 átomos. Y por lo tanto hemos comprobado que al obtener la ecuación iónica neta hemos encontrado los coeficientes que balancean la ecuación que se resolvió mediante el método del ion electrón. Pues vamos a proceder a resolver otros ejercicios. Hola chicos, ahora vamos a balancear esta ecuación redox. En este caso tenemos que identificar primero cómo vamos a separar las semirreacciones. Si se fijan, también se efectúa el medio ácido. Lo que tenemos acá es el anión clorato, el anión cloruro, prácticamente el gas cloro 2, está con un número de oxidación de 0, y también tenemos el dióxido de cloro. ¿Cómo vamos a separar las especies si prácticamente en todas ellas hay cloro? Lo que yo les recomiendo es utilizar prácticamente la misma estructura de las moléculas. En este caso, si se fijan, el cloro, si ya está prácticamente solo como anión cloruro, prácticamente va a formar cloro gaseoso, y aquí vamos a obtener nuestra primer semirreacción. También, si se fijan, acá tenemos el cloro con un oxígeno. La especie que más se ajusta a que se convierta, pues es el dióxido de cloro, y así vamos a utilizar este criterio para poder separarlo. Lo que sigue es identificar cuál es la semirreacción de oxidación y cuál es la semirreacción de reducción. Para este caso, si se fijan, el cloro de -1 pasó a cloro en estado neutro con un número de oxidación de 0. En este caso nos desplazamos hacia la derecha en la recta numérica y por lo tanto esta va a ser nuestra semirreacción de oxidación. Y por ende, la otra semirreacción va a ser nuestra semirreacción de reducción. Y por lo tanto, entonces, este anión clorato va a ser nuestro agente oxidante. En este caso, ya que identificamos las semirreacciones, las voy a dejar un poco de lado porque tenemos que proceder a balancearlas. Recuerden que se balancean cada una de forma individual, primero balanceando átomos y después balanceando las cargas. En este caso, si queremos en la primera semirreacción balancear los átomos, pues nos hace falta adicionar como tal un 2 por acá. Eso significa que 2 cloros de este miembro izquierdo y 2 cloros del miembro derecho. Si se fijan, en esta primera semirreacción no tenemos oxígenos o hidrógenos, por lo tanto, hasta ahí vamos a dejar el balanceo de átomos. Lo que resta a continuación es balancear las cargas. En este caso tengo 2 por -1, 2 cargas negativas del lado izquierdo, y del lado derecho tengo prácticamente un compuesto en estado neutro, para lo cual me conviene adicionar las 2 electrones de este lado para que me queden 2 cargas negativas del lado derecho y 2 cargas negativas del lado izquierdo. Si como tal ya no puedo hacer nada en esta primera semirreacción, me paso a la que sigue. En este caso, balanceo átomos. Un cloro del lado izquierdo, un cloro del lado derecho. 3 oxígenos como tal del lado izquierdo, y acá tengo 2 oxígenos. Para terminar o para completar ese otro oxígeno que me hace falta adicionar, pues voy a adicionar una molécula de agua. Ahora ya voy a tener nuestros 3 oxígenos del lado izquierdo y 3 oxígenos del lado derecho. Para balancear esos protones que se adicionaron o esos átomos de hidrógeno, pues tengo que adicionar del lado que me hacen falta, que es del lado izquierdo, 2 protones positivos. En este caso, como se está balanceando un medio ácido, hasta ahí se termina de realizar las adiciones. Lo que me resta hacer a continuación es balancear las cargas. Tengo 2 cargas positivas y una carga negativa, por lo tanto tengo una carga positiva de este lado. Del lado derecho tengo compuestos neutros. Si tengo que llegar a compuestos neutros, es decir, una carga de 0, entonces lo que me conviene adicionar es de este lado izquierdo una carga negativa, es decir, que de este lado izquierdo voy a adicionar un electrón. En este caso, si se fijan, me queda una carga negativa y una carga negativa, 2 cargas negativas que van a neutralizar 2 cargas positivas. Y eso me va a dar como tal que me va a quedar neutro de todo este miembro izquierdo y neutro de este miembro derecho que como tal ya estaba.
Ahora necesito sumar ambas semireacciones, pero para sumarlas necesito darme cuenta que arriba tengo 2 electrones y que abajo tengo 1, por lo tanto toda esta semireacción de abajo necesito multiplicarla por un 2 para poder eliminar al final de forma correcta. Por lo tanto, si quiero sumar todas estas expresiones o todos estos compuestos del lado izquierdo, voy a tener que quedar como sigue. Me quedan 2 anión cloruro más 2 electrones más 4 protones más 2 anión clorato. A la derecha me va a quedar cloro gaseoso más 2 electrones más 2 por 1, 2 dióxido de cloro más 2 moléculas de agua. En este caso, recordemos que estos 2 electrones se van a neutralizar con estos 2 electrones y por lo tanto la ecuación iónica neta me va a quedar como 2 anión cloruro más 4 protones hidrógeno más 2 veces anión clorato, que van a dar lugar a cloro gaseoso más 2 veces dióxido de cloro más 2 moléculas de agua. Lo último que me resta verificar es el balance global de la ecuación. En este caso verifico que las especies que participan son el cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Y verifico que del lado izquierdo me da un total de 2 cloros de este lado, más 2 por 1, 2 cloros, en total 4. 2 cloros de este lado, más 2 por 1, 2 cloros, un total de 4. Luego los hidrógenos, 4 hidrógenos de este lado y acá 2 por 2, 4 hidrógenos. Y luego me quedan los oxígenos, serían 2 por 3, 6 oxígenos de este lado, 2 por 2, 4 más 2 por 1, 2, es total de 6 oxígenos. Y hemos encontrado la ecuación iónica neta balanceada por el método ión-electrón. Vamos a realizar más ejercicios, pero ahora en medio básico. Ahora vamos a balancear esta ecuación química mediante el método ión-electrón, pero en medio básico. Se procede exactamente igual que en las otras dos técnicas. Primero tengo que separar las semireacciones. En este caso me conviene separarlas como manganeso de más 2, que va a dar lugar a dióxido de manganeso, y a peróxido de hidrógeno, que va a dar lugar a agua. Ahora tengo que identificar cuál es mi semireacción de oxidación y cuál es mi semireacción de reducción. Para esto observo que la especie que va a cambiar de número de oxidación es el manganeso. En este caso puedo identificar claramente que paso de manganeso de más 2 a manganeso de más 4. ¿Por qué de más 4? Porque si se fijan, 2 por menos 2 me da un total de menos 4 y que tienen que neutralizarse con una carga de más 4 para que me dé un compuesto neutro. O sea que me muevo de la recta numérica de más 2 a más 4. O sea que esta es la semireacción de oxidación. Por lo tanto, el manganeso de más 2 es mi agente reductor. En este caso voy a borrar todos estos numeritos que por el momento no me funcionan y voy a identificar por ende que esta es mi semireacción de reducción. Eso significa que el peróxido de hidrógeno fue mi agente oxidante. Ahora voy a proceder a efectuar el balanceo de forma individual. Primero, recuerden, tengo que balancear átomos, un manganeso y un manganeso, por lo tal queda perfecto. Luego, del miembro derecho, tengo 2 átomos de oxígeno. Eso significa que tengo que adicionar 2 moléculas de agua para poder balancear estos oxígenos de acá. Pero en este caso me quedan 2 por 2, 4 hidrógenos que tengo que adicionar en forma de 4 protones, pero ahora del lado derecho. En este caso, quiero que se fijen que como vamos a balancear en medio básico, tenemos que utilizar el paso número 5 que les había mencionado al principio. El paso número 5 va a consistir en añadir iones OH negativos a ambos miembros de la ecuación balanceada. ¿Con qué finalidad? Con la que sigue. Observen que añadimos 4 protones. En este caso se van a añadir 4 iones OH negativos del lado derecho y otros 4 iones OH negativos del lado izquierdo.
¿Por qué 4? Porque fueron 4 protones hidrógeno los que se habían adicionado. En este caso, quiero que observen que la finalidad de haber realizado esto es para que estos 4 protones, con estos 4 iones OH, formen 4 moléculas de agua. Eso significa que voy a borrar esta expresión de aquí y voy a adicionar simplemente 4 moléculas de agua. 4 iones OH y 4 protones H positivos van a formar 4 moléculas de agua. En este caso ya tengo como tal balanceada y simplificada la primera semirreacción. Solamente me hace falta balancear cargas. Si se fijan, aquí tengo compuesto neutro y compuesto neutro me da una carga de 0. Acá del lado izquierdo tengo 2 cargas positivas y 4 cargas negativas. Por lo tanto, tengo del lado izquierdo 2 cargas negativas adicionales. Me conviene adicionar de este lado derecho 2 electrones para así balancear las cargas. En la siguiente ecuación tenemos que balancear como tal átomos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Luego tengo de este lado 2 oxígenos y del otro lado solo tengo 1. O sea que me hace falta adicionar una molécula de agua para poder balancear dichos oxígenos. La desbalanceé adicionándole estos 2 iones o 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto de este lado adiciono 2 protones positivos. Y como estamos en medio básico, voy a tener que adicionar 2 OH negativos de este lado y otros 2 OH negativos del otro lado. Estos 2 OH negativos con estos 2 protones van a formar 2 moléculas de agua. La borro y coloco 2H2O. Y ahora balanceo cargas. Compuesto neutro es compuesto neutro y compuesto neutro, y tengo 2 cargas negativas del lado derecho, y para neutralizarla pues del otro lado adiciono 2 electrones. En este caso, si se fijan, estos 2 electrones son los mismos 2 electrones que hay del lado derecho, y por lo tanto no tengo que multiplicar ninguna semirreacción por un número en específico para que se puedan eliminar. ¿Qué es lo que procede a hacer a continuación? Sumar ambas semirreacciones. Las voy a sumar como sigue. Me van a quedar de este lado 4 aniones OH más 2 electrones de este lado, y luego tengo 2 moléculas de agua y 2 moléculas de agua que me dan un total de 4 moléculas de agua. Luego tengo mi catión manganeso de +2 más mi molécula de peróxido de hidrógeno. Del lado derecho me va a quedar como tal mi dióxido de manganeso más 4, 5, 6 moléculas de agua más 2 electrones más 2 aniones OH negativos. Ahora voy a simplificar la expresión. Si se fijan, aquí estos 2 electrones se van a ir con estos 2 electrones. Del lado izquierdo tengo 4 aniones OH y del lado derecho tengo 2 aniones OH. Si estos 2 aniones OH los paso restando, entonces me quedaría 4 menos 2 igual a 2 aniones OH. Tengo 4 moléculas de agua del lado izquierdo y 6 moléculas de agua del lado derecho. Si estas 4 las paso al lado derecho, entonces me quedarían 6 menos 4 igual a 2. Por lo tanto, del lado derecho me quedaría mi dióxido de manganeso y solamente 2 moléculas de agua. Luego acá, para completar mi miembro izquierdo, voy a colocar el manganeso de +2 y voy a colocar el peróxido de hidrógeno. Y de este lado ya me quedó las especies que me deben de quedar. Ahora he encontrado mi ecuación iónica neta. Ahora solamente me resta verificar que las especies hayan quedado balanceadas de forma correcta. Para ello, este es oxígeno, me van a quedar un manganeso de este lado y un manganeso de este lado. 2 por 1, 2 protones de este lado, más otros 2 protones de este lado me da un total de 4. 2 por 2 me da un total de 4. Luego los oxígenos me quedarían 2 por 1. Bien chicos, vamos a resolver este último ejercicio mediante el balanceo por el método ion-electrón. Lo que podemos identificar es el hidróxido de bismuto,
que a su vez está acompañado con este anión formado por oxígeno y estaño. Le podemos llamar dioxoestanoso y a este anión trioxoestanoso. Y tenemos también al elemento bismuto, que como tal tiene una carga neutra de 0 si está en su estado basal, ni en forma de catión ni en forma de anión. Luego lo que sigue es que tenemos que dividir las semirreacciones. En este caso el hidróxido de bismuto pues va a pasar a formar simplemente bismuto en estado natural o con número de oxidación de 0, y este anión dioxoestanoso va a formar al anión trioxoestanoso. Ya que los hemos dividido, tenemos que proceder a identificar cuál es la semirreacción de oxidación y cuál es la semirreacción de reducción. Para este caso quiero que observen que si este 3 que tenemos aquí como subíndice lo pasamos de forma cruzada aquí al bismuto, bueno, pues el bismuto va a pasar de bismuto más 3 a bismuto de 0. Quiere decir que si nos ubicamos en la recta numérica, pasamos de más 3 hasta 0. Y si nos desplazamos hacia la izquierda en nuestra recta, entonces vamos a efectuar la reacción de reducción. Por lo tanto, la otra semirreacción es la semirreacción de oxidación. Para este caso, quiero que identifiquen que el hidróxido de bismuto va a actuar como nuestro agente oxidante y el óxido, este anión dioxoestanoso, va a actuar como agente reductor. Una vez que hemos identificado cuáles son las semirreacciones, entonces vamos a proceder a balancearlas. Para ello, vamos a efectuar lo que sigue. Recuerden que se balancean de forma individual y para este caso primero balanceamos átomos. Si de este lado tenemos un bismuto y del otro lado un bismuto, está perfecto. Ahora tenemos que proceder a balancear oxígenos. Para este caso, si se fijan, tenemos 3 por 1, 3 oxígenos del lado izquierdo y tenemos que adicionar, por lo tanto, 3 moléculas de agua del lado derecho. Luego identificamos cuántos hidrógenos nos hacen falta. Si se fijan, aquí tenemos 3 por 1, 3 hidrógenos y del otro lado tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. O sea que nos hacen falta 3 hidrógenos de este lado que vamos a adicionar en forma de protones positivos. Una vez que hemos adicionado los protones positivos y como estamos aplicando esta reacción redox en medio básico, tenemos que adicionar el mismo número de aniones OH negativos, pero en ambos lados de la semirreacción. Es decir, si adicionamos 3 protones, entonces adicionamos 3 aniones OH, pero en ambos lados. Y una vez que tenemos armado como tal esta expresión, podemos identificar que estos 3 aniones OH con estos 3 protones positivos van a dar lugar a la formación de 3 moléculas de agua. Ahora vamos a balancear cargas. En este caso tenemos compuesto neutro y compuesto neutro, y acá tenemos compuesto neutro, y aquí tenemos 3 cargas negativas, porque es 3 por 1, 3. Para balancearla, pues entonces tenemos que adicionar nuestras 3 cargas negativas de este otro lado para que me queden 3 cargas negativas y 3 cargas negativas. Luego vamos a proceder a la siguiente semirreacción. En este caso identificamos un estaño, 2 oxígenos, 3 oxígenos. Quiere decir que me hace falta un oxígeno acá, así que voy a adicionar una molécula de agua. Ahora verifico que tengo 2 protones de este lado, entonces necesito adicionar 2 protones también de este otro lado. Y como estamos en medio básico, tengo que adicionar 2 aniones OH negativos de este lado y otros 2 aniones OH negativos del otro lado. Y puedo identificar que estos 2 protones y 2 aniones hidroxilo o oxidrilo van a formar 2 moléculas de agua. Y así que lo voy simplificando de una vez para que no se me haga la expresión tan grande. Ya que tengo como tal balanceada en forma atómica esta semirreacción, ahora voy a balancear cargas. Si se fijan, aquí tengo 2 por 1, 2 cargas negativas y otras 2 cargas negativas, 4 cargas negativas de este lado. Y de este lado solamente tengo 2 cargas negativas, para lo cual me hace falta adicionar 2 electrones para tener 4 cargas negativas y 4 cargas negativas.
Ahora lo que procede a hacer es sumar ambas semireacciones, pero la vamos a ir simplificando al mismo tiempo. Lo primero que tengo que observar es que tengo 3 electrones arriba y 2 electrones abajo. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar la ecuación de arriba por un 2 y la ecuación de abajo por un 3. Esto para que me quede una expresión balanceada y al final pueda eliminar los electrones. Eso significa que me van a quedar 3 por 2, 6 electrones de este lado. Y luego voy a tener, por ejemplo, 3 por 2, 6 moléculas de agua de este lado. También voy a tener 3 por 1, 3. Entonces me daría 6 y 3, 9 moléculas de agua. Luego también me va a dar 2 por 1, 2 hidróxido de bismuto. Me va a quedar, en este caso, 3 por 2, 6 aniones OH. 3 por, esta ya la simplifiqué junto con estas de acá, 3 por 1, me van a quedar 3 anión dioxoestanoso. Y luego, del lado derecho, acá ya no me va a quedar tanto espacio, pero lo voy a poner acá abajo, hay que tenerlo presente. Me va a quedar 2 por 1, me va a quedar 2 bismuto. Luego me queda 2 por 3, 6 moléculas de agua y 3 por 2, otras 6 moléculas de agua, es decir, 12 moléculas de agua. Luego me va a quedar 2 por 3, 6 anión OH. Y luego me va a quedar 3 por 1, 3 anión trioxoestanoso. Y por último me va a quedar 3 por 2, 6 electrones. En este caso voy a poder simplificar como sigue. 6 electrones se van a ir con 6 electrones. Tengo 9 moléculas de agua del lado izquierdo y del lado derecho tengo 12. Por lo tanto, me van a quedar del lado derecho, estas 9 las paso restando y me van a quedar 3 moléculas de agua. Así que de una vez tacho las moléculas de agua y las moléculas de agua. Luego me queda del lado izquierdo 2 hidróxido de bismuto. Luego tengo 6 OH negativos del lado izquierdo y del lado derecho tengo otros 6 OH negativos, así que se van a ir ambos. Luego tengo 3 anión dioxoestanoso y esto me quedaría todo del lado izquierdo. Del lado derecho pues me restaron las moléculas de agua más los 2 átomos de bismuto más el anión trioxoestanoso. Esta sería mi ecuación iónica neta. Una vez que tengo mi ecuación iónica neta, entonces ya nada más me resta verificar que sí se balancearon las cargas de forma correcta y también los átomos. Así que tengo bismuto, oxígeno, hidrógeno y estaño. Así pues tengo 2 por 1, 2 bismuto de este lado y de este lado me quedan también 2 bismuto. Los oxígenos tenemos 1 por 3, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6 y de este lado me quedarían 12 átomos de oxígeno, 3 por 1 son 3, más 3 por 3 serían 9 más 3 son 12 átomos de oxígeno. Luego me queda el hidrógeno que serían 3 por 2, 6 de este lado, 3 por 2, 6 de este otro lado, ya no tengo ninguna otra especie, 3 estaño de este lado y del otro lado 3 por 1, 3 estaño. Bueno, chicos, hasta este punto quedó totalmente balanceada la ecuación química y pues sería todo por este video. Nos vemos en próximos ejercicios.